En este módulo hablaremos sobre lo que debemos tener en cuenta para replantear la forma de enseñar a leer. También hablaremos de un tema de mucha importancia que es sobre el inadecuado y el adecuado uso de la tecnología en el desarrollo cerebral. Y por último, les estaremos presentando un programa de lectura innovador, el programa de lectura de Bebé Lee. Muy bien. Para hablar sobre el replanteamiento de la forma de enseñar a leer, conviene aclarar que la base de la cual partimos para replantear la forma de enseñar a leer no es un método de enseñanza de la lectura que comienza presentando conceptos abstractos como las vocales, las letras, las sílabas, porque ninguno de estos métodos que manejan este enfoque sirven para enseñar a leer en edades tempranas, sino que nuestra base de la cual partimos es el método Doman, que es un método que ha estado enseñando a leer en edades tempranas durante varias décadas a cientos y cientos de niños alrededor del mundo. ¿Ok? Ahora, al proponernos mejorar el método Doman, al principio lo hicimos con el fin de mejorar la atención que los niños tenían en las sesiones de lectura. Por tanto, nos hicimos esta pregunta: ¿qué es lo importante en el programa lectura? Al comprender qué es lo importante, podremos saber cuáles son las cosas que realmente no son tan importantes y que podríamos cambiar. ¿Ok? Y es que cuando hablamos del programa de lectura Doman, nos damos cuenta que hay muchas cosas a tener en cuenta. Pero ¿cuáles de todas estas cosas son las que realmente importan y cuáles de pronto podríamos dejar de hacer para plantear una nueva manera de enseñar? Ok, para tener claro qué es lo que realmente importa, a continuación mostraremos las reglas inamovibles de la lectura en edades tempranas. Las cosas que, independientemente del método que estemos hablando, tenemos que tener en cuenta para que nos funcione ese programa de lectura en edades tempranas. Son las siguientes. El lenguaje lo vamos a presentar con palabras completas, teniendo en cuenta un principio de la enseñanza que aprendimos de Glenn Doman. Y es que vamos a partir de lo concreto para después, más adelante, sí abordar lo abstracto. ¿Ok? Este principio de enseñanza va en coherencia con la manera como funciona el cerebro y al presentarle los datos, el cerebro finalmente terminará comprendiendo las leyes que rigen a esos datos. También vamos a hacer sesiones cortas con el fin de que el niño siempre quede deseando ver más. Eso es muy importante para que él constantemente a lo largo de todo ese proceso siempre se mantenga interesado y así poder cubrir todo ese espacio de tiempo en el cual necesitamos estar presentando los datos para finalmente obtener los resultados. En cuanto a las palabras, conviene que sea dentro de su experiencia para que le resulten familiares. No es que vamos a usar un lenguaje difícil, complejo. No, vamos a usar un lenguaje que sea muy familiar para el niño y así se le facilite la obtención de los resultados. El tamaño de la palabra tiene que ser grande, teniendo en cuenta el desarrollo visual de los niños en edades tempranas, el cual no es igual al de un adulto. Y aquí no se trata tanto de que pueda ver la palabra, sino que pueda diferir una palabra de otra. La velocidad también es muy importante para mantener la atención en el niño. Al cerebro le gusta lo rápido y si nosotros hacemos la sesión con lentitud, vamos a aburrirlo y por tanto fracasaremos en ese programa de lectura. Por tanto, tenemos que hacerlo con dinamismo. En cuanto a las palabras, conviene colocarlas en contexto, esto con el fin de facilitar la comprensión de los mensajes escritos
que estemos presentando o de las unidades del lenguaje que estemos presentando. De igual manera tenemos que hacerlo divertido y cariñoso, porque al hacerlo de esa manera, permitiremos que en el cerebro se generen ciertas hormonas que faciliten la comunicación entre las neuronas. Y en coherencia con esto, nunca vamos a examinar, entendiendo las tres cualidades del examen, que está obligado, que no es divertido y que no se puede equivocar. Ninguna de estas tres cualidades tenemos que aplicarlas en el programa lectura porque no va a funcionar y esto provocaría estrés, incrementando el cortisol y por tanto dificultando el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, estas son las reglas inamovibles de un programa lectura en edades tempranas. Todo lo demás podríamos modificarlo. ¿Y a qué me refiero? Que si estamos hablando del paso, de los pasos que hay que aplicar para enseñar a leer con el método Doman, por ejemplo, paso uno, palabras sueltas, paso 2, parejas de palabras, paso 3, todos esos pasos, realmente aferrarnos a seguir esa serie de pasos no es necesario, se podría hacer de otra manera. También hablamos que el dividir las palabras por categorías semánticas se podría hacer de otra manera. No es necesario tener en cuenta eso. También hablamos que el colocar los verbos en gerundio sea estrictamente necesario. No, podríamos cambiar eso. ¿Ok? Son las cosas que presentamos hace un momento lo que no podemos cambiar, pero todo lo demás podríamos replantearlo para mirar si hay otra forma en la que podamos enseñar de una manera más atractiva. Y es que tenemos que tener en cuenta algo. Escuchar y leer es lo mismo. Glenn Doman nos enseñó esto. Escuchar y leer son funciones neurológicas semejantes, ¿ok? Pero de la misma manera que una persona aprende el lenguaje oral, es decir, que aprende a escuchar, también está aprendiendo el lenguaje escrito cuando enseñamos el método Doman. Es la misma forma en la que estamos enseñando el lenguaje, entendiendo que escuchar y leer es lo mismo. ¿Cómo aprende a escuchar un bebé? Hagamos un ejercicio. Hagamos el ejercicio y imaginemos una situación en la que esos mismos pasos con los que enseñamos el lenguaje escrito con el método Doman, los vamos a aplicar para enseñar el lenguaje oral, entendiendo que escuchar y leer es lo mismo, ¿ok? Muy bien. Por tanto, nace nuestro bebé y ahora, para enseñarle a escuchar, para presentarle el lenguaje oral, yo voy a tomar las palabras divididas por categorías semánticas y voy a comenzar a presentar únicamente palabras sueltas para posteriormente, más adelante, unir esas palabras que ya he presentado en parejas y más adelante formar oraciones en las que coloco los verbos en gerundio, en fin. Bueno, nos damos cuenta de que esa serie de pasos en cuanto al lenguaje oral no los tenemos en cuenta. ¿Cómo aprende a escuchar un bebé? Aprende a escuchar porque los mensajes orales que nosotros le presentamos dependen de aquello que queramos decirle en algún momento determinado. No es que estemos pendientes de que primero sean palabras sueltas para después unirlas en parejas o que si las palabras que estamos expresándole a nuestros niños están divididas por categorías semánticas o muchas otras cosas. No, todo depende de lo que queramos expresar en algún momento de acuerdo a lo que queramos decir y le vamos transmitiendo esos mensajes orales con cierta frecuencia, intensidad y duración y de forma gradual en la medida que coloquemos esos mensajes en contexto y que las vías auditivas en el cerebro, en las áreas del cerebro en cuanto a la audición se vayan madurando, esa comprensión del lenguaje oral va a ir incrementándose. ¿Ok? Pero bueno, si eso es así, si esa es la manera en la que enseñamos el lenguaje oral, expresando mensajes de acuerdo a lo que queramos decir, entonces, ¿por qué? Vamos a compartir pantalla.
¿Por qué el programa de lectura Doman tiene 5 pasos? Si se supone que de la misma manera que se enseña el lenguaje oral para aprender a escuchar, también se podría enseñar el lenguaje escrito para aprender a leer. ¿Por qué entonces el programa de lectura tiene 5 pasos? La razón es que la forma en la que normalmente se presenta el lenguaje escrito difiere a la forma en la que se presenta el lenguaje oral. En el lenguaje escrito, cuando se presentan los mensajes, las palabras aparecen todas al tiempo en la página o en el lugar donde se esté mostrando, ¿ok? Mientras que en el lenguaje oral, las palabras de mi boca salen una por una, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Doman? Bueno, se da cuenta de que si le leemos un texto al niño, el niño no va a saber cuál palabra es cuál. Y se ve en la necesidad, ojo con esto, se ve en la necesidad de individualizar cada palabra, cada unidad del lenguaje, para que de esa manera el niño sepa cuál palabra es cuál. Presentarlas todas al tiempo no le facilita al niño el diferir una palabra de otra, mientras que el individualizarla, es decir, presentar primero palabras sueltas, le va a permitir al niño saber cuál palabra es cuál y de esa manera, en una serie de pasos, posteriormente, ok, vamos uniendo esas palabras en parejas, luego en oraciones y ahí vamos avanzando en ese proceso. Entonces, entendamos que la razón por la que Glenn Doman planteó esta serie de pasos es porque al darse cuenta de la discrepancia en la manera como se presenta el lenguaje escrito a la manera como se presenta el lenguaje oral, se vio la necesidad de individualizar las palabras para que así el niño pudiera reconocer con facilidad cada una de ellas. Muy bien, esto teniendo en cuenta los recursos con los que Glenn Doman contaba en los años 60 y realmente le brindamos honor a Glenn Doman y a todo su equipo de trabajo, dado que hicieron algo espectacular teniendo en cuenta los recursos con que contaban en ese momento. Ahora, ya sabemos que estas son las reglas inamovibles que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, añadamos algo, el individualizar la palabra dentro de la frase. Esto, todo esto es lo que debemos tener en cuenta para enseñar a leer en edades tempranas.